Gracias por estar hoy día y poder compartir este espacio. Básicamente hoy lo que vamos a hacer es intentar abordar un tema que es un tema clásico en psiquiatría, en psicología, y un tema clásico también desde el arte, ¿no? Y que es el tema de genio y locura, ¿no? Así quedó en la historia, ¿no? Y lo vamos a mirar desde distintos ángulos a propósito de la desestigmatización en salud mental. Al principio vamos a hacer un recorrido general a propósito de este tema genio y locura, para centrarnos hacia el final en el caso Van Gogh, que es conocido, ¿cierto? Don Vincent, como le digo yo, ¿cierto? Ha habido un montón de muchas hipótesis acerca de lo que le pasaba, ¿no? Y vamos a ir mirando un poco más hacia el final para centrarnos específicamente en este hombre, que tenemos aquí uno de sus múltiples autorretratos, ¿cierto? Arriba a la derecha y abajo, ¿cierto? Una fotografía, ¿no? de este gran artista, ¿no? Veamos. Cuando uno mira el contexto del problema, básicamente la relación entre genio creativo y patología psiquiátrica ha sido un tema recurrente en la literatura psiquiátrica ya desde el siglo XIX. Fines del siglo XIX, como vamos a ver, empieza a ocurrir esta importante énfasis por comentar este tema. Y ya a inicio del siglo XX, y sobre todo la primera mitad del siglo XX, este tema explota en términos de producción literaria, de papers, de textos, ¿cierto? Y entonces es un tema en el cual uno podría decir se ha invertido buenamente bastante tinta y mucho papel, muchos textos en este tema. Como es de esperar, buena parte de los escritos respecto a esto se han basado en el análisis de grandes genios, ¿cierto? En distintas áreas del quehacer artístico, pero también, como vamos a ver, hay algunos análisis en distintas áreas del conocimiento, como por ejemplo en personas innovadoras de las ciencias también, ¿no? Probablemente una de las figuras acerca de las que más se ha escrito, por lejos, ha sido nuestro querido Vincent Van Gogh. Y a propósito de él, vamos a tenerlo como figura central hoy, pero vamos a ir avanzando un poco, ¿cierto? En inicio en otros temas para poder contextualizar esto. Bueno, Vincent no tiene la culpa de ser tan famoso cuando hacía cosas como esta, ¿no? Entonces vamos a ir encontrando algunos de sus cuadros, ¿cierto? El lugar donde están, la fecha en cuál fueron, ¿cierto? Pintados, ¿cierto? Por suerte hay registro bastante fidedigno de esto a partir de cómo vamos a ver las cartas a su hermano Theo, ¿verdad? En este caso, Noche Estrellada. El debate respecto de si la enfermedad mental se relaciona con genio creativo resulta absolutamente interesante desde el punto de vista académico, por cierto, pero sobre todo dice relación con cómo nosotros pensamos la salud mental y la psiquiatría. El riesgo, por ejemplo, de sostener la idea de que la enfermedad psiquiátrica, ¿cierto?, es un componente central como precursor de la genialidad artística, ¿cierto?, del genio creativo, entraña también una forma de estigmatización, ¿cierto? El riesgo, entonces, diríamos, es convertir la anécdota, que vamos a decir es el dato, en este caso la enfermedad, en la totalidad. Una bonita definición de estigma, que está dada por un gran maestro de la psiquiatría chilena, el profesor Martín Cordero. Él dice, estigma es convertir, en psiquiatría, la anécdota en la totalidad. Ejemplo, ya no es una persona cuya ocupación es ser poeta y sufre además de una enfermedad bipolar, por ejemplo, sino que podría decirse, es un bipolar que escribe bien poesía. O peor aún, podríamos decir, es una persona que gracias a su bipolaridad escribe bien poesía. Si ustedes se fijan, ¿cierto?, desde la primera enunciado, ¿cierto?, hasta el último, ¿cierto?, es decir, que bien escribe poesía, hasta decir, mire, gracias a su bipolaridad escribe bien poesía, que es una de las grandes, como vamos a ver, mitos, como le han llamado, de la genialidad artística, ¿cierto?, y la locura. Hay una brecha enorme, ¿no? En esta última, digamos, oración, gracias a su bipolaridad escribe bien poesía, estamos transformando el dato, como dice Martín Cordero, ¿cierto?, la anécdota, en la totalidad del sujeto. Entonces el sujeto es ahora la bipolaridad. Y por lo tanto, su genio creativo también proviene de esta patología. Esto es estigma puro.
Y vamos a ir avanzando, ¿cierto?, desde un primer texto muy interesante que está dado por Anna Lavis, esta autora. Es un texto muy amplio, yo se lo recomiendo, el que lo necesite o lo quiera, pues me lo puede pedir, yo con mucho gusto se lo envío, del texto de la revista Antropología y Medicina del año 2005, en que comienza a, de alguna forma, hacer un recorrido histórico de cómo ha sido en Occidente este mito de la genialidad, fíjense, a través de la locura. Estamos diciendo la genialidad a través de la locura, ¿sí? Donde dice Lavis que existe una fascinación respecto de los límites y alcances, ¿cierto?, de la mente y sus funciones. Y ahí cita a una autora extraordinaria, que es Kate Jameson, que en el año 1993 escribe un texto fascinante que se llama Tocada por el fuego, ¿no? Ella no tiene ningún problema en decir esto, es una autora que yo he tenido la suerte de escuchar, psicóloga y sufre de enfermedad bipolar. Y en este texto, Touched by Fire, ¿cierto? Ella comenta sus propias experiencias y cuál es su visión acerca de este tema. Un texto realmente muy, muy interesante. Le decía a los colegas, a los amigos acá y amigas, cualquier duda la vemos al final y ahí veremos la discusión y seguimos comentando cualquier cosa, ¿no? Dice entonces la autora Anna Lavis que ya desde la Grecia clásica se comenzó a antagonizar la razón y creatividad, ¿no? Se antagonizaron estos dos elementos, razón y creatividad. Platón, por ejemplo, en la República ya empieza con la idea de una minimización de los poetas en relación a los filósofos, pues los primeros, ¿cierto?, en este caso los poetas poseían a su parecer un frenesí que desafiaba la razón, ¿sí? Lo mismo dice de otra forma en algún otro texto, en Fedro. La mente es un campo entonces de batalla entre opuestos, ¿sí? Bondad, maldad, tranquilidad, inquietud, belleza, fealdad, creatividad, razón. Muy interesante esa idea de que la mente occidental suele conducirse en forma binaria, ¿no? Entonces se libran estas batallas, ¿cierto?, de opuestos. Creatividad, razón se empieza a instalar desde mucho tiempo atrás. La misma idea de musa inspiradora, ¿cierto?, estas 9 musas, hijas de Zeus, ¿cierto?, contiene elementos que externalizan el proceso creativo hacia una, comilla, pérdida de control, pero que sin embargo puede ser invocado, ¿cierto? Las musas, ¿cierto?, susurraban, ¿cierto?, a un poeta o lo que fuera, un creador, pero a la vez podían ser invocadas, ¿verdad? Y eso es muy interesante. Aquí está la dicotomía, ¿cierto?, pérdida de control, ¿cierto?, pero a la vez cierto control. Fíjense, esta autora dice, el mito de la genialidad a partir de la locura, ¿cierto? Uno puede decir, las musas inspiran, ¿verdad? Inspira del latín, in es hacia adentro, spirare, respirar. O insuflar del latín, insuflare, soplar hacia adentro. Podría uno inferir que esta inspiración, ¿cierto?, nos susurran, ¿cierto? Por lo tanto, es desde fuera, pero con cierto control volitivo. Y eso es muy interesante. Ahí está de nuevo esta dicotomía, creatividad, ¿cierto?, versus razón, control versus no control, locura versus cordura, ¿cierto? Estas dicotomías son muy, muy importantes a propósito de este gran tema. Reconocer, ¿cierto?, cómo el devenir de estas ideas, ¿cierto?, desde los orígenes, en este caso, desde Grecia y bueno, de este lado del mundo, ¿no?, Occidente. Claramente el cuento es diferente en otras partes, en Oriente.